Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hacer un bookshelf tour por la sección de divulgación de la ciencia de mi biblioteca, que pues es una sección que tiene aproximadamente 245 libros y vamos a empezar por el anaquel superior. Bueno, pues vamos a comenzar con este, que es El efecto Lucifer, del autor Philip Zimbardo. Es un libro muy importante para la sociedad actual. Nos explica cómo pues un contexto determinado, un contexto social determinado, puede hacer que una persona que sea buena se transforme en una persona que sea mala. E incluso una que ya es mala se transforme en otra que es pues todavía peor. Así que yo recomiendo mucho la lectura de esta obra, pues que es muy necesaria si queremos mantenernos como buenas personas, que eso no es nada fácil. Después La búsqueda del alma de Francis Crick, uno de los descubridores de la estructura del DNA. Aquí tenemos La mente nueva del emperador y Las sombras de la mente, ambos de Roger Penrose. Roger Penrose es un divulgador bueno, es un científico muy reconocido, es un físico muy reconocido a nivel mundial, un amigo en su momento de Stephen Hawking, pero como divulgador de la ciencia, híjole, sus libros son muy cuestionables, no porque tengan información en sí equivocada, sino porque son libros muy elevados o sea, más que ser libros de divulgación de la ciencia, parecen libros de texto. Y en estos libros, sobre todo en La mente nueva del emperador, pues que se puede decir que es un clásico. Él trató de explicar el fenómeno de la conciencia humana y de la mente humana desde el punto de vista, o sea, como un fenómeno que surgía a nivel de la mecánica cuántica dentro de las células. Claro que esa ya es una teoría que está más que rebasada por las modernas teorías del neurólogo Antonio Damasio, y que pues ahí quedan como curiosidades curiosidades pues de la historia de la ciencia. Pero pues estos libros, por ejemplo, para mí, aunque ya rebasados y muy difíciles de leer, fueron sobre todo este muy importante para mí en su momento hace ya muchos años. El fascinante mundo del sueño, que nos explica cosas acerca de pues, los fenómenos del dormir, como por ejemplo que de repente estamos durmiéndonos y sentimos que nos caemos o nos salta una pierna, nos salta como si nos diera la chirilpiolca, o la famosa parálisis del sueño, que se conoce como subida del muerto. Bueno, pues ahí se le dan explicación científica a ese tipo de fenómenos. Muchos otros libros más, El sueño de una teoría final de Steven Weinberg, que pues, ustedes a lo mejor lo recordarán por como el autor de ese clásico de la ciencia de los 3 primeros minutos del universo, y muchos otros libros más. Por ejemplo, este que está aquí, del andar del borracho, ahorita lo voy a señalar. Este es de un físico llamado Leonard Lodinou, que a mí me sorprendió mucho cuando me enteré de que él había sido creador de algunos de los, bueno, de los que hicieron los argumentos para algunos de los capítulos de Viaja a las Estrellas, la nueva generación de los años 90. Un libro brillante este. Aquí, por ejemplo, tenemos otro libro importantísimo que yo les recomiendo mucho, Colapso, de Jared Diamond. Este libro de Colapso tiene digamos que es un análisis de los factores que hacen que las sociedades se desmoronen, que las sociedades colapsen. Y él enumera, me parece que un total de 5 factores. Y cuando esos 5 factores actúan al mismo tiempo sobre una sociedad, es cuando las sociedades se derrumban. Por ejemplo, guerra externa es uno de los factores, guerra interna o revolución es otro de los factores, cambio climático es uno de los más importantes, y así va enumerando cada uno de esos factores, los va analizando con ejemplos históricos y nos da una advertencia muy importante acerca de pues cómo debemos estar conscientes de que nuestra propia sociedad actual global pues no se nos vaya a colapsar. Junto al libro de Colapso está otro que es Un silencio inquietante. Es una obra o sea, que mueve mucho la reflexión, de Paul Davies, un físico famoso, que nos habla acerca de la búsqueda de vida extraterrestre.
y específicamente de vida inteligente. Este libro, o sea, es una obra muy moderna, ¿eh? O sea, no es como de esos libros sobre búsqueda de vida extraterrestre de los años 70, donde pues simplemente era muy sofisticado en su momento, que era pues hacer que un radiotelescopio apuntara hacia determinada estrella pues para buscar alguna señal extraterrestre. No, o los libros como este de Un silencio inquietante, pues ya son mucho más sofisticados. O sea, ya nos hablan, en cada capítulo nos habla Paul Davis de que en el caso más extremo no podríamos ni siquiera comunicarnos con una inteligencia extraterrestre que fuera demasiado avanzada, que a lo mejor incluso sería irreconocible, sería indetectable, que a lo mejor esas civilizaciones o esas inteligencias extraterrestres ya viven encerradas en su propio mundo electrónico, un mundo que ellas mismas han creado, indiferentes al mundo real. O en un capítulo, por ejemplo, pues da un argumento muy diferente, que incluso una especie de vida exótica podría estar en este momento frente a nuestras narices, viviendo en la Tierra. Una vida que, o sea, esto es una teoría plausible, pero finalmente es una teoría. Un tipo de vida que habría evolucionado al mismo tiempo que la vida que representamos nosotros, nada más que esa vida estaría teóricamente constituida por un tipo de biomoléculas tan exóticas que hoy constituirían organismos que se les dice vida en la sombra, es decir, un tipo de vida que no detectamos, pues porque nunca la estamos buscando, puesto que están fabricados de biomoléculas muy distintas. En fin, en resumen, si yo les dijera, les recomendara libros importantes desde el punto de vista social, estaría El efecto Lucifer, Colapso. Si fuera desde el punto de vista de la curiosidad pura, sería Un silencio inquietante. Pero aquí hay otro importante que me salté, El mono obeso. Este del mono obeso no es un clásico de la ciencia, es demasiado reciente, pero sí es un libro que sería importante leer porque en este del mono obeso nos habla el autor de cómo pues hay una epidemia de obesidad en el mundo, un montón, aumentan las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades metabólicas, porque los seres humanos de hoy nos estamos alimentando con base en una dieta que es muy diferente a la dieta a la que nuestro organismo evolutivamente está acostumbrado. Estamos comiendo cosas que no nos convienen y pues de ahí vienen los problemas de obesidad, enfermedades metabólicas e infartos, cosas así. Entonces, desde el punto de vista de la salud, este sería el que les recomendaría hasta el momento. Después vienen algunos cuantos libros más, estos que están viendo aquí. Y si volteamos un poco más la cámara, bueno, la ponemos un poco más hacia acá. A ver, permítanme tantito para llegar hasta la orilla. Tenemos unos pocos libros más, como por ejemplo Tyrannosaurus Rex y el cráter de la muerte de Walter Álvarez, que fue pues el brillante geólogo que se dio cuenta de que pues había sido un meteorito gigante el que había causado la extinción de los dinosaurios. Bueno, cuando menos de los dinosaurios no avianos, porque pues ya saben que las aves también son dinosaurios y esas pues fueron los únicos en sobrevivir. Es un clásico del mundo de la ciencia. El Quark y el Jaguar de Murray Gell-Mann, que era pues ya saben, ese famoso adversario de el otro físico muy reconocido de mediados del siglo XX, segunda mitad del siglo XX, Richard Feynman. Libros de Richard Dawkins. Ustedes pues, habrán leído probablemente libros de Richard Dawkins, incluyendo su clásico del mundo de la ciencia, El gen egoísta, que también por ahí lo tengo. Muy bien, ahora vámonos con el segundo anaquel. Déjenme bajar la cámara. Perfecto, pues ahora vámonos con este libro, Este libro es rarísimo, ¿eh? Es un libro antiguo y es una especie de combinación entre libro de texto y libro de divulgación de
¿qué? De la física y de las matemáticas. O sea, se queda como que a la mitad y la combinación es brillante, ¿eh? De este autor Arnold B. Arons. Eh, es mi libro favorito tomándolo en cuenta como, considerándolo como libro de texto, es mi libro favorito de física y de matemáticas. Ya es muy viejito, o sea, ya no se consigue fácilmente. Es una lástima porque es excelente libro. Aquí tenemos de Roger Penrose, El camino a la realidad. Está muy elevado. Es una curiosidad tener esto en una biblioteca, pero sí está muy elevado. En cambio, compárenlo con El universo elegante, El tejido del cosmos y la realidad oculta de Brian Greene, que esos sí son muy buenos libros de divulgación de la ciencia desde el punto de vista de la física. Igual que El camino a la realidad, estos libros nos tratan de explicar el universo desde el punto de vista de la mecánica cuántica, de la teoría de la relatividad y una posible fusión entre ambas teorías, pero estos sí son libros bastante entendibles y te hacen cuestionarte muchas cosas. O sea, por ejemplo, una de las cosas que yo me pregunto después de leer estos libros es qué tanto se va a poder adaptar la mente humana que evolucionó en la sabana africana para sobrevivir y dejar descendencia hace cientos de miles de años. O sea, qué tanto esa mente se va a poder adaptar para comprender y aceptar la estructura de la realidad, la estructura del universo a todos sus niveles. Eh, la existencia, la posible existencia del multiverso, el hecho de que todos los instantes de tiempo fueron creados, digamos, en el mismo instante, por decirlo de esa manera, y que, por ejemplo, el instante en que nosotros nacimos se dio exactamente, fue creado al mismo tiempo que lo que se puede decir que el día en que vamos a morir, porque todo instante de tiempo está en igualdad de circunstancias, son cosas bueno, son muy exóticas, pero que supongo yo que las generaciones que vienen, más osadas, más acostumbradas, que van a crecer con este tipo de conceptos, pues son cosas que les van a ser más fáciles de aceptar que a las generaciones que llegamos antes que ellos. Después están los libros de Richard Feynman, Ojalá lo supiera, El placer de descubrir, El arco iris de Feynman. Ya saben que Feynman era un físico súper carismático, amado por sus alumnos, muy extravagante, pero indudablemente un genio. De hecho, considerado uno de los físicos más brillantes de todo el siglo XX y para muchos, pues fue el físico más brillante de la segunda mitad del siglo XX, pues una vez que se considera que Einstein pues fue el más brillante de la primera mitad del siglo XX y de todo el siglo. Aquí tenemos otro libro de él, Seis piezas fáciles, Electrodinámica cuántica, que es su libro más elevado de todos estos, y algunos libros de anécdotas, incluyendo en estos libros cuando lo invitaron a ser parte del comité para analizar el desastre de la lanzadera espacial Challenger. Y nos cuenta un montón de anécdotas bien interesantes de esos tiempos. El entrañable Richard Feynman, que, como les digo, era un físico muy, muy carismático. Ahora vámonos con los últimos libros del video. Son estos, y ya son puros puros libros de Stephen Jay Gould, que era un biólogo, divulgador de la ciencia, brillante, con memoria fotográfica prácticamente. Él decía, una vez que aprendo un dato, ya soy físicamente incapaz de olvidarlo. Así funcionaba su cerebro y es un autor muy elegante. Si uno quiere aprender a escribir en general, o a escribir en particular sobre ciencia desde el punto de vista del ensayo científico, pues uno de los mejores maestros que se pueden tener es a Stephen Jay Gould. Si no lo han leído, por favor, asómense a cualquier ensayo que haya publicado Stephen Jay Gould, y van a ver que es cierto. Y pues los que ya lo hayan leído, pues ahí déjenme sus comentarios a ver si les parece que lo que yo estoy diciendo es verdad. Y con esto llegamos a el final del primer Bookshelf Tour, porque pues la sección de divulgación de la ciencia que yo tengo es muy extensa, casi 250 libros. Aquí analizamos brevemente los primeros 49.
de esos libros, pero pues no podemos extendernos más porque si no el video sería larguísimo. Bueno, espero que les haya gustado, que les haya sido útil y déjenme sus comentarios. Prometo contestarlos todos y pues ya nada más me queda decirles que nos vemos en un próximo video. Yo soy Roberto, muchas gracias.